En este vídeo vamos con este Reflexiones Mágicas número 8, que es una continuación más o menos directa del número 7, en el que abarqué temas de magia y cosas por el estilo, y aquí voy a abarcar los temas que no dio tiempo a abordar en el último vídeo, en el número 7. Entonces, ¿qué temas voy a abordar aquí? ¿Qué os voy a comentar? Recordad que últimamente estoy con estos recopilatorios de compilados de ideas que podrían haber dado para vídeos enteros, pero que simplemente no me apetece hacerlos porque no me apetece editar, pero que lo quiero comentar para que quede ahí en el canal y yo quedarme más tranquilo. Entonces, muy probablemente tendréis un índice en la descripción del vídeo y en el comentario fijado con los diferentes apartados que vayan saliendo en el vídeo de hoy, aunque es un vídeo un tanto improvisado, así que dependerá de qué tan inspirado esté, aunque hoy me noto un poquito espeso, ¿vale? Igual las ideas no las tengo tan fluidas como si paso en el último vídeo, pero intentaré hacer lo mejor posible y sobre todo que salgan estos vídeos de una vez y así yo quedarme más tranquilo. Y los temas que os tengo aquí son los siguientes. Entonces ahí los comento y luego vamos a darle al vídeo. Entonces pone, saber leer señales, bueno, recordar que aquí me pongo las ideas pero que no están bien redactados, ¿vale? Es para yo acordarme y saber desarrollar. Luego, saber leer señales, confirmadores mágicos, vibración, pistas mágicas, búsquedas clave, pistas mágicas, sincronías. Hoy lo que es en general, lo que es estos temas es eso, es la sutilidad de la magia, seguramente lo acabé titulando. ¿Vale? Entonces, luego, ¿cómo se le presenta la información a las personas adecuadas, a los magos? Luego, la energía es sutil y cuando no lo es, acojona. Interferencia mágica por uno mismo, por la gente, por la tarea, por el entorno. Paradigmas funcionales, saber cambiar o adaptar los paradigmas a tiempo. La visualización, la proyección y la congruencia como claves para la realización de magia. Magia involuntaria, uso del subconsciente. Si la sugestión es poderosa, aprende a usarla. Mago o pensamiento negativo no deseado, bloqueo, abrir los ojos, resetear. Luego, autolimitaciones para evitar sucesos espontáneos no deseados cuando se tienen habilidades. Evitar sugestión para no perder el control, que se disparen las habilidades espontáneamente. Y por último, la gracia divina, Dios graciosillo, jajaja. Vale, pues esos son los temas que os traigo hoy. Como me noto un tanto bloqueado, es muy probable que si en algún momento veo que me voy a quedar atascado por un tema, pase al siguiente si veo que por lo que sea puedo desarrollarlo mejor, o si por ejemplo me quedo bloqueado, que pare lo que es la grabación de móvil, porque recordad que no quiero editar, y pase a lo mejor otro tema, así que ahí el uso del índice va a estar importante, ¿vale? Sobre todo si no desarrollo de manera muy fluida. Entonces, vamos con los primeros temas y a ver si sale algo bueno. Entonces, pone, saber leer señales, confirmadores mágicos, vibración, pistas mágicas, búsquedas clave, pistas mágicas, sincronías, cómo se presenta la información a las personas adecuadas. ¿Qué quiero comentaros más o menos con esto? Que con lo de sutilidad de la magia, también quizás viene lo que os he comentado sobre lo de saber cómo los que comenté en el vídeo anterior, lo de surfear las olas, ¿sabes? De saber cómo detectar esos flujos de sincronías y digamos que todo este tipo de señales, todo este tipo de pistas, no tiene por qué ser, digamos, el efecto que quieres hacer finalmente, pero sí son como pequeñas pistas que te indican que sí puedes ir como por el buen camino, que las cosas que estás intentando, por lo menos que sí has centrado en la vibra adecuada para intentar cómo conseguir esas cosas. Me explico. O sea, con lo de pistas mágicas, ¿a qué me refiero? De, por ejemplo, si tú acabas de hacer un acto de estos tipos mágicos y cosas por el estilo, que al hacerlo, siempre y cuando, esto es muy importante, hay que evitar todo sesgo de confirmación, o sea, hay que saber filtrar qué es realmente especial y qué es simplemente un sesgo de confirmación de la hostia que te estás autoengañando a ti mismo. ¿Qué me refiero con lo del sesgo de confirmación? Que si, por ejemplo, tú acabas de hacer un acto de hacer cualquier cosa, ¿vale? Que tenías la intención de conseguir cualquier cosa y cosas por el estilo. Y de repente ves algo que siempre ha estado ahí y simplemente... Y crees que eso ha sido como
la pista que te está diciendo que todo va bien y que todo va a salir bien y cosas así. Eso muy probablemente pueda ser un sesgo de confirmación que simplemente como has enfocado tu atención a eso que estás queriendo conseguir, cosas que tienes a tu alrededor y que siempre han estado ahí, simplemente estás más atento y crees que es un confirmador. Yo con confirmadores y cosas mágicas sobre todo me refiero a hechos em, de como es magia sutil, pero sobre todo sería estar atento a hechos de bajo impacto, pero que te indican que las cosas, que los engranajes mágicos, por decirlo de alguna manera, se están moviendo, ¿vale? Es como, no te están diciendo que lo vas a conseguir, pero sí que se está moviendo esa historia, que está en proceso. Entonces, un ejemplo que comenté en el primer intento de hacer este vídeo, porque me quedé súper enredado y tuve que volver a intentarlo para que quede mejor. Un ejemplo que dije en esa primera parte fue que, por decir, yo recuerdo una experiencia, o sea, que aquí tiro con experiencias porque si no puedo desarrollar bien, pues tiro de pura experiencia pura y ya sí que os llegue la idea. Por decir, estaba como lo que es, estaba con las estas y buscaba lo que es una señal, una respuesta y ¡pum! Se cayó algo de la casa que no se había caído nunca de manera instantánea. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué podría haber sido si fuese un sesgo de confirmación? Una casualidad, que esas cosas se suelen caer siempre, o que son cosas inestables, o que dentro de la casa se cayesen cosas normalmente, pero como es algo raro y fue de manera más o menos inmediata, esa cosa que se cayó no quería decir posiblemente nada con respecto... O sí, o sí. Es que no recuerdo qué estaba lo que es pensando en ese momento. Igual estaba pensando de, ¿puedo hacer qué tipo de objeto, qué tipo de cosas puedo usar para, para, para lo que es hacer un acto mágico y eso? Yo ya os comenté que lo que se usaba, lo que es algunos muñecos como para centrarme lo que es en... lo ponía debajo de la almohada y como para centrarme lo que es en el astral y como que se cayó como diciendo, elegíame a mí. Y luego para tener sueños raros, ¿vale? Entonces, creo que esa fue la sincronía, pero no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo bien. Entonces, eh, la inmediatez, la rareza y cosas por el estilo son pistas a tener en cuenta para evitar ese sesgo de confirmación y decir que uno sí va por ese entorno. Otra experiencia que me viene a la cabeza, que esta puede ser graciosa y que os puede servir ahí como interesante. Recuerdo hace la tela de años que me dio por ir a ver a lo que es a mi mentora y estábamos lo que es ahí dando lo que es un paseo por lo que es por su pueblo y por cosas por el estilo y digamos que tenía que atender a ciertas cosas de la casa y cosas por el estilo. Y aquí, por ejemplo, un confirmador era que eh, cuando íbamos por la calle había, por ejemplo, gente que no tenía nada que ver con nosotros hablando, por ejemplo, por teléfono diciendo, estás llegando muy tarde. Y así, o yo qué sé, pasábamos y a lo mejor, no me acuerdo si esto pasó o no, lo de la llamada sí, pero imaginaos, yo qué sé, que una farola empieza lo que es a parpadear, o yo qué sé, cosas así, sutilidades, que estaban diciendo de, oye, que ya creo que tenemos que ir volviendo, ¿vale? Que estamos tardando mucho. O sea, son esas cosas sutiles, o sea, que una farola parpadee, que alguien esté hablando por teléfono, pero que de repente grite lo que tú estás pensando de si estás llegando tarde o no, y de repente dices, estás llegando tarde. O sea, ese tipo de cosas que en principio no tienen ninguna importancia con el resultado final o con el flujo de las cosas, te están indicando esas pistas, esos susurros, porque la magia es sutil. ¿Vale? Es a eso a lo que me refiero. Aquí un ejemplo que me está viniendo a la mente y que me ha pasado alguna vez, si por ejemplo tienes relacionado a una persona con ciertos números, es un ejemplo que me está viniendo ahora, ¿vale? O sea, relacionas a una persona con X números. Si tú, por ejemplo, le envías un mensaje a esa persona a la hora, a una hora que está reflejada con sus números, entonces ahí sería un sesgo de confirmación porque realmente lo estás incitando tú. Pero si piensas en esa persona y justo coincide que te responde esa persona y encima coincide que es su hora, es como una especie de confirmador. No sé si se me entiende.
Esa idea creo que se entiende lo que es en ese punto. O sea, es un confirmador de que estás en estado. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que igual cuando estás con este tipo de sincronías, que como os digo, son susurros, aunque no me refiero a un susurro en plan esquizofrénico, ahí tenéis el vídeo de salud mental en magia y cosas por el estilo, sino que son como cosas del instinto, es como la combinación del instinto en las sincronías que te dan te están indicando que puedes estar en un buen momento para intentar hacer este tipo de cosas, o que las cosas que has intentado puede que sí o puede que no vayan por buen puerto. Este tipo de sutilidades. Aunque como os digo, como son cosas muy sutiles, hay que filtrar lo más estricto que se pueda en que uno se esté pecando de tener sesgos de confirmación. ¿Vale? Entonces, por eso es lo que os digo de tirar de inmediatez, de rareza de lo que está pasando y cosas así para filtrar si es un sesgo de confirmación o si realmente es una pista o un marcador mágico. ¿Qué más detalles aquí con lo de, sobre todo con lo de cómo se presenta la información a las personas adecuadas y cosas por el estilo, o de pistas, bueno, aquí ya me estoy empezando a liar y cosas así. ¿Qué quiero decir con eso? Que también a la hora de conseguir cierta información, porque los marcadores también se pueden tener como a la hora de... Por decir, a mí muchas veces me ha pasado de estar pensando cosas y estar pensando, eso es cierto o no es cierto, y de repente, ¡pum!, se activa un marcador mágico de estos tontos, que puede ser un sesgo de confirmación o no. Es que ese es el detalle, eso es lo difícil, de saber si es un sesgo de confirmación o no. En plan de, yo qué sé, de estoy pensando algo y de repente la casa hace como ¡clac! O sea, los típicos crujidos que hace la casa, a lo mejor por cosas de presión atmosférica o movidas por el estilo, pero ¿por qué justo se produce uno muy fuerte en el momento que estás haciendo las preguntas? Ahí el filtro de inmediatez con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, me estoy empezando a enredar aquí, disculpad. ¿Qué quiero decir con esto? Con lo de la información. Que hay, que hay información como mágica, por decirlo de alguna manera, a la hora de uno tener como conclusiones o a la hora de combinar esto con cosas de percepciones extrasensoriales y cosas por el estilo, que yo me he dado cuenta que aunque aunque repliques la escena y repliques el contexto, las mismas señales, la misma información no tiene el mismo impacto. Es como un mensaje que se lee una vez. Tú, por ejemplo, cuando estás en ese estado, cuando estás en esa vibra, te llegan las señales y al instante te puede venir como la pista de información de... Y te queda de una manera súper clara. Pero luego, por ejemplo, no analizas en el futuro qué tipo de pistas fueron y cosas por el estilo y dices, no tiene ningún sentido que haya llegado a esas conclusiones, porque aquí es donde viene esa parte de esas características que tienen este tipo de pistas mágicas, que son como pistas que lo importante no es la pista como tal, sino como el estado, la vibra en la cual te pueden llegar a meter. ¿Vale? Entonces, si cuando te llega la pista te mete en la vibra, te llega la información por estar dentro de la vibra que te está indicando la pista, no que la pista te esté diciendo la información. Por eso, en este punto, considero que aunque repliquen las pistas de... ¿Cómo? Buscarle sentido a las pistas de manera material sin entrar en la vibra y en la situación, en el contexto y con todo el impacto mágico, si esa pista es mágica realmente, no sirve de nada buscarle la explicación a nivel racional porque esta información no es racional, es la información sutil. Vale, entonces, no, creo que en este tipo de pistas mágicas, por decirlo de alguna manera, no, muchas veces no merece tanto la pena analizar las partes materiales, sino el estado, la vibra en la que te metió. Entonces, a la hora de replicar lo que pasó después de cada pista mágica, lo suyo no sería tanto replicar la pista y analizar la pista, sino analizar la vibra e intentar replicar la vibra en la que te metió esa pista.
Aquí igual me he enredado mucho, pero he dicho lo que quería decir en este punto. ¿Qué más cosas puedo decir aquí? Voy a parar un poco para pensar un poco y si no paso al siguiente apartado. Y aquí, pues ya voy a combinar este apartado y lo voy a poner el mismo apartado con lo que comenté bueno, con el otro a desarrollar, que es la magia o la energía es sutil y cuando no lo es, acojona. Y aquí, ya que estoy bloqueado en cuanto a desarrollar ideas, pues os cuento casos prácticos, casos que han pasado. Os he contado en mis prácticas y anécdotas de brujo, no sé en cuál, que una ocasión estaba con un enfado brutal, quería llamar a la policía y de repente, cosa que no me había pasado nunca, me llamó la puerta a la policía. Y no era por ese caso, sino porque era que venía como... quería que le abriese para entregarle una carta de estas de juicios a un vecino. ¿Vale? Que, pero que eso, por ejemplo, es un confirmador de que sí estaba como haciendo algo, porque fue inmediato, fue raro, era preciso porque era lo que más o menos yo quería, aunque luego no lo aproveché porque aquí es donde viene. Y cuando la energía no es útil, la cojona, porque me quedé en estado de shock y te dices, pero ¿qué acaba de pasar aquí? Y me estoy bloqueando. Y a ver, más confirmadores mágicos. Voy a desarrollar con casos prácticos a ver si así desarrollo la idea. He escuchado mucho de mucha gente que, por ejemplo, cuando... que tienes ciertos marcadores en plan de que relacionan encontrarse... Hace poco escuché, por ejemplo, a uno en un vídeo de entrevista del canal del Gafe que estaba entrevistando a un bombero que tiene cosas raras y él decía, por ejemplo, que cuando eh, que, que a él lo que es las malas noticias de que hay gente muerta se le presentan lechuzas. O sea, el plan de lechuzas en horarios en los que no son los suyos. En plan de que incluso él como que decía de que se encontraba, yo que sé, una lechuza por la mañana, de lo que es de día, y le dice, bueno, ya quién se ha muerto. O cosas, en plan así. O sea, que cuando le aparecían lechuzas eran sus confirmadores mágicos para decirle de que alguien, por ejemplo, está lo que es por esas vías. También, más confirmadores, por ejemplo, que he escuchado a la hora de, por ejemplo, estar conectando con el espíritu de familiares y cosas por el estilo, por ejemplo, encontrarse mariposas, encontrarse plumas, eso creo que se lo escuché a Pilar. A Pilar hablando creo que de esa sincronía, no sé si era con su abuela o con familiares, que tenía esas sincronías de que se empezaban a encontrar plumas o se empezaban a encontrar mariposas. Luego, por ejemplo, una experiencia que recuerdo yo, por ejemplo, a la hora de intentar reunirme con una persona, con esto de en el trayecto, lo que es en ese transcurso, cuando estábamos con el coche y de repente, ¡pum!, hubo un accidente por la calle y luego cuando estaba con esa persona, de casi atropellan a uno que estaba cruzando en un paso que estaba lo que es encima de una bici, casi lo atropella un coche y luego cuando estaba con esa persona empezaron a venir un montón de moscas, pero de manera súper exagerada, o sea, en plan de estábamos rodeados de moscas, o sea, súper raro eso, era como que no debéis reuniros o esto no pinta bien. O sea, yo creo así con ejemplos está quedando más interesante el tema este que con desarrollo. ¿Qué más cosas de marcadores que recuerde haber vivido o haber oído o haber visto y cosas por el estilo? Un momentito. Aquí me viene quizás animales inquietos, de alguna experiencia que he tenido de que, yo que sé, que estaba con estas cosas y un perro no paraba de ladrar de manera inquieta, como, no sé, de cosas inquietas raras. ¿Y qué pasa, Blacky? ¿Eres un confirmador de animales inquietos? Que justo vienes. Y en general, habría que filtrar mucho con estos casos, algunos que os he dicho, habría que filtrar con eso del sesgo de confirmación. Por ejemplo, en el caso que os comenté del accidente, del atropello y cosas por el estilo, yo creo que nunca he visto que atropellen a nadie en mi vida, excepto o no había estado tan cerca como, por ejemplo, en esa situación y estar rodeado de moscas
y cosas por el estilo, como que tampoco me suele pasar, por decirlo de alguna manera. También, por ejemplo, el caso del señor de la lechuza, que la lechuza le aparece cuando pasan cosas chungas y eso. Habría que ver si es un sesgo de confirmación de que las lechuzas están más de los días que espera lo que es en esas horas o no, para saber si es un sesgo de confirmación o no. El caso de las plumas y las mariposas, habría que ver qué tan frecuente es que estén las plumas o las mariposas en esos puntos. Y aquí es donde voy a abordar otra parte que viene a raíz también de aquí. Que al igual que lo de la frase de casualidad, magia o premonición, y saber, digamos, diferenciar la parte de el subconsciente y el poder del subconsciente, aquí es donde viene una línea difusa, ¿vale? Una línea difusa, porque en el fondo la magia y estas cosas trabajan con el subconsciente o con el inconsciente también. Entonces, y por eso hay que tener en cuenta lo que he puesto ahí de la vibra. O sea, estar en cuenta con la vibra y en la vibra en la que te mete. Veo factible. Voy a hacer un ejemplo. Hoy voy a desarrollar todo con ejemplos porque no estoy desarrollando bien. Y a ver si así salen las ideas. Tú, por ejemplo, haces un sesgo de confirmación, pero gracias al sesgo de confirmación te relajas, entras en el estado de trance y te viene la respuesta mágica. Lo que me viene, por ejemplo, es si una persona suele tener pistas mágicas, por decirlo de alguna manera, encontrándose plumas o encontrándose mariposas, quizás de manera inconsciente, a la hora de buscar una respuesta mágica, por decirlo de alguna manera, empieza a buscar las plumas y las mariposas, porque eso como que mete a esta persona en el estado para que le venga la vibra. Entonces, inconscientemente igual sabe dónde puede encontrarlas, se mueve de manera inconsciente lo que es en esas zonas o en esas partes donde se las puede encontrar, y al encontrarla como que le da un confirmador racional que apaga lo que es la parte racional, lo mete en la parte instintiva, y es donde se puede producir también quizás la parte mágica, aunque como os digo son zonas de grises muy delicadas que hay que saber filtrar la parte del sesgo de confirmación, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna de estas que me haya podido pasar? Con cosas como debatiendo sobre la que es la identidad mágica y cosas por el estilo, lo que es la propia imagen astral y cosas así, buscando respuestas, buscando pistas, y de repente, yo que sé, me empiezan a aparecer ese tipo de información, lo que es en el entorno, lo que podría ser, por ejemplo, un sesgo de confirmación. Me da por mirar unas fotos antiguas y había una foto que me relacionaba con ese tipo de simbología, que eso podría haber sido perfectamente también un sesgo de confirmación de que, por ejemplo, de manera subconsciente, yo sabía que esa foto estaba ahí, y como estaba buscando eso, digamos que el subconsciente me estaba diciendo que mire esas cosas para llegar a esa foto, que me daba como esa intuición. Entonces, hasta ese punto podría ser todo a nivel mental, o sea, no habría magia en ese punto, simplemente es la potencia del cerebro trabajando. Pero aquí es donde empieza lo que es la parte del debate de lo que os he dicho muchas veces de la magia como inspiración divina. O sea, de un poco como desarrollé la parte anterior del vídeo, por decirlo algo. O sea, el número 7, el vídeo de número 7. Que puede que la magia esté en el impulso, que el impulso te lleva a lo que es al proceso, y el proceso sí sea racional. O sea, también hay que saber esa parte de que el impulso, la inspiración original que crea movimiento, sí sea mágico, pero que el resto de cosas no lo sea. O sea, puede, por ejemplo, que, aunque esto ya rizar mucho el rizo, ¿vale? Ya estamos con vídeos más avanzados, que me parece ridículo decir ese tipo de cosas, pero de que igual el impulso original es el de meterme esa idea en la cabeza para hacer el resto de cosas de manera racional con el potencial, y que luego a largo sí me lleve a la respuesta mágica, aunque el proceso haya sido material. ¿Por qué digo esta chorrada que acabo de comentar? Porque estas partes pueden haber sido controladas, por decirlo de alguna manera, por mi subconsciente, ¿vale? Pero lo que no puede estar controlado es que igualmente buscando este tipo de respuestas me vaya lo que es al Teide, a una isla,
sabiendo que en el TEIDE voy a encontrar respuestas y cosas por el estilo, sin conocer nada de lo que hay ahí, y en un punto crítico encuentro la respuesta de manera clara y como un bofetón en la cara, que es ineludible, ¿vale? Que es lo que está pasando. O sea, puede haber también otro cierto sesgo de confirmación, lo que es con esa confirmación, al ir a esa zona que me lleva por instinto, diciendo de aquí voy a encontrar algo, yo sabiendo de aquí voy a encontrar algo. Entonces, aquí el sesgo de confirmación es, como estoy buscando algo, entonces a nivel, digamos, solo mental puedo llegar a encontrar algo porque es lo que estoy buscando. Pero es que lo raro es que el impulso, el instinto, me dice que allí voy a encontrar algo, encuentro algo, pero lo encuentro de manera tan directa, ineludible, que siempre te puedes quedar en plan de, ostras, qué casualidad más rara, pero claro, hay que valorar todo. O sea, hay que valorar tanto el proceso, o sea, el impulso, que fue un instinto que me estaba llevando hasta allí sin yo saber nada. Las probabilidades que hay de que justo en el punto, por decirlo de alguna manera, o lo que es en esa zona en la que estoy buscando respuestas, las encuentre de manera precisa. Es como... Voy a inventarme un caso, ¿vale? Voy a inventarme un caso. Es como que... imagínate que tú estás pensando de si quieres comprarte un Ferrari o un Lamborghini, ¿vale? Y tú siempre has sido, por ejemplo, de Lamborghini. Pero todo te está indicando que también tienes que ir con un Ferrari. Entonces, que vas como con la duda de si tengo que ser o tengo que tener un Ferrari o un Lamborghini. Te viene la intuición, te vienen las pistas, te indica todo, de que vayas a un sitio que ibas a encontrar las respuestas, y vas al sitio y solo te encuentras un Ferrari y un Lamborghini. O sea, te encuentras los dos que estás buscando. Entonces, pues, ¿qué te puede estar indicando? Pues que te quedes con los dos, que tengas los dos coches. O igual también está indicando que elijas, pero es que te los encuentras uno justo enfrente del otro. O sea, te vas al culo del mundo buscando respuestas para saber cuál de los dos eliges, por decirlo de alguna manera, y te encuentras uno enfrente del otro, en el sitio en el que empiezas a buscar respuestas. Entonces, pues son cosas raras, ¿no creéis? Pues es algo así. O sea, ¿qué más con lo de... A ver, ¿qué más puedo desarrollar? Aquí desarrollando más eso de la energía es útil y cuando no lo es acojona. O sea, que da miedo. Pues posiblemente, quizás en parte, esos limitantes de que lo que es la magia y estas cosas no se presenten de manera directa, sea un limitante de quizás de la capacidad que tenemos de asumir que pasen ese tipo de cosas aleatorias y sobre todo cuando están encadenadas. Porque si al producirse esas cosas a uno le da miedo y lo saca del estado de trance, entonces como que, bueno, típica frase es que uno no está preparado para tener esos resultados. Voy a tirar con otro ejemplo de otra vivencia y a ver si desbloqueo aquí las ideas para comentaros información. Que aquí veo pensando, bueno, yo creo que os hace más gracia que os cuente anécdotas que cuente desarrollo. Pero es que no estoy inspirado para contar desarrollo, así que tiro de anécdotas. Por ejemplo, lo de la energía es sutil y cuando no lo es acojona. Ya os comenté el caso del policía. Otro caso. Yo estaba con otra persona y estaba en plan de, mira, estoy como en mi etapa fuerte, que eso, joder, ¿cuánto ha pasado desde eso? 10 años, fácilmente. Cuando estaba fuerte de verdad. Yo os he dicho de que ya soy un mago muerto, por decirlo de alguna manera, y soy más maguil que mago, ¿vale? Entonces, pero cuando estaba fuerte de verdad, que me puse, que estaba en plan de, mira, estoy canalizando súper fuerte, me voy a poner a canalizar energía a tope. Y como que se notaba lo que es más como densidad y cosas por el estilo, más energía y cosas por el estilo. La otra persona se estaba poniendo muy nerviosa y parece que incluso una botella que estaba por ahí como que... Como que... Como... No reventó, pero sí como que lo típico cuando presionas una botella de más y sale lo que es
agua y cosas por el estilo. Yo no vi qué pasó, pero de repente parece que esa botella estaba así desperdigada por el suelo sin ningún sentido de que esas cosas pueden pasar. Y ya, o sea, que yo estaba, por ejemplo, ahí tranquilo, pero la otra persona igual estaba muy nerviosa. Y, y es lo dicho, cuando quizás estas cosas se presentan de manera tan potente, tan directa, el propio miedo que uno tenga lo limita. Porque, por ejemplo, ahí yo, por ejemplo, más que con miedo, estaba en plan de, ¿serio ha pasado eso? ¿Qué cosa más rara? O sea, qué cosas más extrañas. O sea, tener, tener como resultados contundentes te puede sacar del estado y hace que salgas del proceso correcto. Es como una especie de trampa aquí mágica extraña. Que tener resultados positivos contundentes te saca del estado y no puedes seguir replicándolos porque te quedas solo en la superficie. Entonces quizás aquí ya hablando como Magel, quizás una parte de la maestría a nivel mágico sería llegar a alcanzar un estado de poder llegar a manifestar estas cosas de manera contundente sin inmutarse, simplemente seguir a lo tuyo. Es como aquí una idea que me viene es como de el mundo alrededor se puede estar destrozando o haciendo 20.000 cosas y no perder no perder como ese estado de trance, por decirlo de alguna manera, no distraerse con los resultados, ¿vale? Porque pueden asustar o pueden emocionar demasiado, o bueno, que si estás emocionado demasiado y luego sigues jugando puedes seguir pasando, pero sobre todo aquí me refiero con el susto. Que cuando haces algo asusta, ya con el miedo o ya con la incertidumbre o ya empezando a pensar, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Y cosas por el estilo, te saca del estado y te saca de esa vibra, te saca de esa vibra mágica, por decirlo de alguna manera. Más cosas, aquí ya para cerrar esto de, yo qué sé, de los confirmadores mágicos y cosas por el estilo, que son solo como indicadores que te indican que igual es buen momento para ponerte a hacer este tipo de cosas. Por esto de lo que os he comentado más de una vez, que igual la maestría de este tipo de cosas no trata de estar intentando todos los días ahí meditando 8 horas diarias y cosas por el estilo, sino que igual trata de saber surcar las horas, ver el momento oportuno para intentar hacer estas cosas. ¿Qué marcadores he podido tener yo? A mí, por ejemplo, nunca me tocan la puerta y cuando me tocan me ponen de muy mal genio. Y os he comentado en mis prácticas anécdotas de brujo y cosas por el estilo que en muchas ocasiones cuando estoy esperando que llegue alguien a una hora precisa, igual a la hora a la que estoy esperando a la persona, me toca la puerta, abro directamente y luego, ¿y tú quién eres? Y es otra persona y cosas por el estilo. O sea, y digamos que esos días en los que pasan estas cosas suelen pasar como otras a la vez. O sea, es como un cúmulo que me está diciendo que en esos momentos, en ese día o en esas cosas, a lo mejor por lo que sea estoy más conectado con ese otro lado y debería si quiero aprovechar ese tiempo, podría intentar hacer cosas porque es más fácil que lleguen a funcionar. Que toquen la puerta o que pasen ese tipo de cosas son totalmente irrelevantes, pero como son marcadores, simplemente te está dando pistas de que, oye, que estás en la vibra o a nivel de causalidad, o como lo queráis llamar, es el momento idóneo para intentar hacer cosas. Entonces, aquí sí cierro este tema de sutilidad de la magia y cosas por el estilo. Y un momento.